A ver, pensemos en el oeste americano. Seguro que nos vienen a la cabeza imágenes de vaqueros, de fronteras salvajes, lo típico. Pero, ¿y si esa historia que nos han contado una y otra vez no fuera toda la verdad? Hoy vamos a darle una vuelta a ese relato. Y aquí está la clave de todo. La gran pregunta que vamos a explorar. ¿Hablamos de una epopeya, de una gran conquista, o de algo mucho más íntimo, más callado? ¿Y por qué no decirlo, más complicado? Para entenderlo, primero vamos a ver cómo se construyó ese mito tan potente del oeste y después cómo una cineasta de hoy en día lo está desmontando pieza por pieza para contarnos algo totalmente nuevo. Empecemos por el principio, porque el western es muchísimo más que un género de películas. Fue en realidad una herramienta fundamental para construir la identidad de todo un país. O sea que esto es clave. Las películas del oeste no eran solo para pasar el rato, no. Eran como un espejo donde Estados Unidos se miraba y se definía a sí mismo. Un reflejo de su supuesto carácter individualista, duro y sobre todo destinado a la grandeza. Vale, pero ¿cómo una idea así tan potente se mete tan dentro del ADN de una nación? Bueno, pues gran parte de la culpa la tiene un historiador. Viajamos a 1893. Un historiador, Frederick Jackson Turner, lanza una idea que va a cambiarlo todo. Una idea que va a definir cómo Estados Unidos se ve a sí mismo durante el siguiente siglo. Es la famosa tesis de la frontera. La idea de Turner era potentísima y en el fondo bastante sencilla. El oeste no era solo un sitio en el mapa. ¿Qué va? Era un proceso, un avance continuo hacia unas supuestas tierras libres que, según él, era lo que definía el alma del país. Es más, Turner hasta lo dividió en 4 fases como una receta. Primero llega el cazador, luego el minero, después el agricultor que doma la tierra y finalmente la ciudad. Era la narrativa perfecta, la transformación de lo salvaje en civilización, un progreso imparable. Y claro, este mito tan bien construido se mantuvo casi sin tocar durante 100 años. Hasta que de repente empiezan a surgir voces como la de la cineasta Kelly Reichardt que se atreven a cuestionarlo. Lo interesante de Reichardt es que no tira el western a la basura. Al contrario, coge sus mismas herramientas, sus mismos elementos, pero para construir algo completamente distinto. Para entender bien lo que hace, hay que pensar en el género de 2 maneras. Por un lado está lo superficial, el qué, los vaqueros, los sombreros, el desierto, lo que vemos. Y por otro está el porqué, los grandes temas, como la lucha del individuo contra la comunidad o de la civilización contra la naturaleza. Reichardt juega con las 2 cosas a la vez. Y ella misma lo define a la perfección con esta frase. Sus películas no van de grandes héroes conquistadores, van de gente sin red de seguridad. Y de repente el foco cambia por completo. De la conquista pasamos a la precariedad. Vamos a comparar estas 2 visiones, y para eso empecemos por lo más icónico de cualquier western que se precie, el paisaje. En el western de toda la vida, el paisaje es casi un personaje más, ¿verdad? Es inmenso, es épico, monumental. Está ahí para inspirar, para simbolizar un futuro lleno de promesas. Es un lienzo en blanco esperando a ser conquistado. Pero claro, luego vemos las películas de Reichardt y la cosa cambia radicalmente. Su paisaje no es épico, es íntimo, a veces es hasta indiferente. No es un espacio de conquista, es un espacio de supervivencia, donde los personajes luchan con su día a día. Se acabó la promesa, ahora toca la realidad. Y como es lógico, un paisaje diferente está habitado por gente diferente. El cambio en el escenario se refleja, como no, en los protagonistas de la historia. Así que nos podemos ir olvidando del vaquero heroico de siempre. En el cine de Reichardt, los protagonistas se definen más por su vulnerabilidad que por su fuerza. Aquí no hay tiroteos para domar la naturaleza. Aquí hay gente cocinando, limpiando, recolectando, sobreviviendo. Y esto es quizá lo más importante. Reichardt llena sus historias de toda la gente que el mito original había borrado del mapa o había dejado en un segundo plano. Mujeres, inmigrantes, indígenas. De repente, la frontera tiene muchas más caras. Llegados a este punto, la pregunta es obligada. ¿Por qué una cineasta del siglo XXI se pone a revisar un mito de hace más de 100 años? Pues porque, aunque no lo parezca, ese mito nos sigue afectando, y mucho. Porque su cine, en el fondo, les da voz a los perdedores de esa gran narrativa heroica. Habla de la gente que vive en la precariedad, con inseguridad, en soledad, en un mundo que se construyó sobre una promesa de éxito que no siempre se cumple. Sus películas plantean una pregunta muy incómoda. ¿Qué pasa cuando el famoso sueño americano, esa gran promesa de la frontera, se siente roto? ¿Qué pasa cuando la promesa del pasado choca de frente con la realidad del presente?
En definitiva, lo que nos propone esta revisión del western es que esas viejas historias de conquista, de héroes y de destinos manifiestos, pues quizá ya no nos sirven. El paisaje ya no es un lugar para mitos, sino un escenario para la realidad, con toda su complejidad. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es para pensársela. ¿Qué pasa cuando el mito sobre el que se funda una nación ya no encaja con su realidad? ¿Qué nuevas historias necesitamos empezar a contar?